Buenos días y bienvenidos al webinar de Ocupació Discapacitat. Mi nombre es Raquel Muñoz y soy la técnica de orientación e inserción del área de discapacidad de Ocupació. Os recordamos que la sesión será grabada y se difundirá en los repositorios web y redes sociales de la Universitat de València y de la Fundació General de la Universitat de València. Este webinar es accesible y, por tanto, contamos con Silvana Moreno, intérprete de lengua de signos. Aquellas personas que precisen del intérprete tienen que fijar en su pantalla a Silvana, haciendo clic en la chincheta que hay sobre su imagen. Si además quisieran ver lo que se está proyectando, en otra ventana hay que abrir la videoconferencia. En una se verá a la intérprete y en la otra lo que se está mostrando en compartido. Recordad tener apagado el micro y la cámara. Al finalizar la sesión podéis participar a través del chat y también por micro, solicitando la palabra con la opción de levantar la mano, respetando en todo caso al resto de asistentes. Sin más dilación, comenzamos con el webinar de Ocupació Discapacitat. Y ahora pues voy a dar paso a Marisa Quintanilla, directora del Servicio de Ocupació, y a María José Torres, coordinadora del servicio. Marisa, cuando quieras. Hola, buenos días a todas y a todos. María José también está ahí. Hola. Bueno, daros la bienvenida. Como ha dicho Raquel, soy la directora de Ocupació. Todos sois cercanos a la Universidad de Valencia. Sabéis que la Universidad de Valencia pone siempre en el centro a las personas y a todas las personas en su diversidad. Y, por supuesto, trabaja cerca y para las personas con discapacidad. No en vano somos la universidad que tenemos más estudiantes presencialmente con personas con discapacidad, y el acompañamiento se realiza desde el principio. Conocéis bien el servicio de discapacidad, que lo que trata es romper las barreras. A mí me enseñó Raquel cuando empecé aquí como directora de Ocupació, que si se rompen las barreras no hay discapacidad, la discapacidad desaparece. Y en ese sentido, la unidad de Discapacidad os ayuda dentro de la universidad como estudiantes a romper esas barreras y a poder realizar todos nuestros estudios de igual que el resto de personas. También ayuda a los profesores, que tienen alguna barrera a romperla y a poder realizar su trabajo con toda normalidad. Pero la Universidad de Valencia no se queda ahí, no se queda solamente en el acompañamiento cuando sois estudiantes. Es importantísimo la inclusión sociolaboral de las personas, de todas las personas, de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad. Y en ese sentido, dentro de Ocupació, cuyo objetivo es el de insertar laboralmente a todos nuestros estudiantes, pues tratamos que esa inserción sea la mejor posible para todos nuestros egresados, egresadas y estudiantes. Y en ese sentido, y también para romper barreras, intentamos que esa incorporación al mundo laboral sea lo más fácil posible para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. ¿Qué hacemos en el servicio? Pues lo que hacemos es un trabajo transversal. Orientamos, formamos en competencias para la empleabilidad, trabajamos con un portal de empleo en el que tenemos continuamente muchas ofertas de trabajo cualificadas para personas con estudios universitarios. Hacemos estudios, vemos cómo se van insertando, también con los diferentes perfiles y con toda la diversidad que hay en nuestra universidad, y acompañamos en ese trabajo cuando una estudiante tiene que empezar a trabajar en alguna de las empresas y necesita algún tipo de apoyo. En ese sentido, también apoyamos y estudiamos qué barreras hay y cómo se puede hacer esa incorporación de la mejor forma posible si existe alguna discapacidad. Y toda esa transversalidad que hacemos para nuestros egresados la hace Raquel en concreto en este servicio con personas que necesitan algún apoyo más. Y, por supuesto, también tenemos programas específicos para mejorar esa incorporación laboral.
De hecho, el último que tenemos, que está a punto de publicarse, es el programa Capacitas, en el que se trabaja para la empleabilidad de personas que tienen al menos un 33% de discapacidad. María José, que lleva muchos más años que yo en el servicio y se lo conoce mejor y ha orientado muchísimo, seguro que puede añadir alguna cosa más a lo que yo he comentado. En definitiva, yo creo que, Marisa, bueno, yo soy María José Torres, ya me han presentado. Simplemente, mirar, el V-Ocupació está vigente con todas sus actividades desde 2003. Como ha dicho Marisa, hay un servicio que os atiende en todos los aspectos técnicos mientras sois estudiantes para romper barreras, que es V-Discapacitat, pero como ha dicho también Marisa, luego una cosa es la formación y otra cosa es la inserción. Lo que queremos acercaros, sin una gran diferencia, pero sí con una especificidad, a ver si me sale, al colectivo de personas con discapacidad, es, digamos, un poco un análisis del mercado laboral, es haceros llegar este servicio y los programas concretos que estamos iniciando con el fin de que conozcáis qué es lo que se está pidiendo en el mercado. Vamos a ver, en el mercado se están pidiendo para personas con discapacidad y sin discapacidad, personas competentes. Lo único es que desde este servicio lo que intentamos, por una parte, es fortalecer una serie de competencias para personas con discapacidad y además hacerlo ver al entorno organizacional para que valoren, tengan presente que hay personas con discapacidad con un desarrollo profesional, con un margen de desarrollo profesional importantísimo, pero además que resuelven problemas igual o más que personas sin discapacidad. Para eso estamos continuamente en contacto con entidades que además nos puedan apoyar en la promoción de distintos programas, que son dos de ellos en los que va a presentar Raquel a continuación. Pero en definitiva, la cuestión es que este servicio específico es lo que pretendemos es, contando con las especificidades, intentar facilitar la inserción profesional a través de haceros más competentes, ¿vale? Yo creo que todo esto lo puede explicar muchísimo mejor Raquel, a la que le voy a dar paso, pero que voy a estar aquí y vamos a estar aquí para que nos hagáis las preguntas que consideréis oportunas y las aclaraciones que consideréis. Yo os doy la bienvenida también, encantada de que seáis mucha gente la interesada, deciros que estamos a vuestra disposición, que os inscribáis en el portal de V-Ocupació y tendréis acceso a todas las posibilidades de empleo que a nosotros nos llegan y que nosotros estamos buscando continuamente. Raquel no os deja en paz porque está desde el principio del proceso, busca empresas, busca ofertas, vuelve a localizar perfiles más idóneos, forma, hace un seguimiento y tenéis un contacto súper directo con ella y está consiguiendo unos resultados súper importantes en cuestiones de inserción. Os lo va a contar ahora a continuación, ¿de acuerdo? Así que yo ya no me extiendo más. Bienvenidos y bienvenidas y adelante, Raquel, cuando quieras. Vale. Bueno, muchas gracias y nada, pues voy a compartir con vosotros pues un PowerPoint en el cual pues bueno, vamos a ver, hay cosas que ya se han ido comentando, pasaremos pues más de manera más superficial y ya se andará en aquellos aspectos que no han salido hasta ahora y finalmente pues como he comentado tenéis turno de palabra a través de chat o por micro, ¿vale? Pues voy a compartir la presentación. Vale, pues bueno, vamos a comenzar, voy a ir explicando el servicio de inserción laboral para personas con discapacidad y a mí me gusta este título que bueno, ya lo utilizamos en un programa que ahora bueno, pues un poco iremos comentando
que és Talent i Capacitat a la Universitat. ¿Por qué este servicio de orientación profesional y laboral especializado en discapacidad? Bueno, ya lo ha comentado Marisa, pues nosotros, pues la Universidad de Valencia es la universidad española en carácter presencial con mayor estudiantado y personal matriculado con discapacidad. Hasta el momento, bueno, la universidad ha estado realizando pues diferentes programas concretos dirigidos a personas con discapacidad, de los cuales pues han tenido unos resultados muy buenos. Viendo pues esas inserciones, la formación que han recibido las personas, los cuestionarios de satisfacción, pues se consideró en 2019 que por qué no tener un servicio que estuviera durante todo el año en lugar de ser programas puntuales. Entonces, en 2019 pues se creó el servicio de discapacidad dentro de lo que es Ubeocupación. También, como hemos comentado, tenemos el servicio académico por parte de Ubediscapacitat y nos faltaba pues, bueno, ese servicio de discapacidad dentro de Ubeocupación. Es un servicio que está totalmente integrado, como hemos comentado, es un servicio transversal, pero el cual queremos dar esa visibilidad a lo que es la discapacidad, para intentar, pues bueno, todo ese talento universitario que hay, pues darlo a conocer a la sociedad, darlo a conocer a todas las empresas. ¿Qué ofrece Ubeocupación? Pues Ubeocupación, el servicio en el área de la discapacidad, pues es una orientación profesional y laboral, pero está especializada. En este sentido, pues lo que intentamos es la inserción laboral de todo el estudiantado y personal egresado con discapacidad. Ubeocupación, tenemos que destacar que es agencia de colocación. Al ser una agencia de colocación, pues nosotros pues, tenemos la facilidad, tenemos de tener una base de datos de asociaciones, de entidades, de realizar convenios de colaboración con el único objetivo de esa inserción laboral. Y en el área, pues claro, en el área de discapacidad, pues nos deriva usuarios pues, que están en búsqueda de empleo, que tienen este certificado, que ha podido ser una discapacidad sobrevenida y necesitan una orientación muy específica, pues nos van derivando. Y eso, ser agencia de colocación, pues es un beneficio añadido. ¿Cómo trabajamos en el servicio de discapacidad? Pues trabajamos como una consultora de recursos humanos. Realizamos una intermediación laboral y, bueno, es preciso, por un lado, el conocimiento y el contacto con las personas y, por otro lado, con las empresas. Ha de estar unida en las dos vertientes para esa inserción laboral. Entonces, vamos a ver un poco qué ofrecemos desde el servicio a las personas y qué ofrecemos a las empresas. A los estudiantes y personal titulado con discapacidad en este servicio, pues les damos, pues, como hemos comentado, ese servicio de orientación profesional y laboral, en el cual pues, comenzamos con una entrevista diagnóstica, una entrevista en la que vemos pues, bueno, cuál es su objetivo laboral, qué necesidades tiene, un poco cuenta su situación, qué es lo que busca o qué barreras cree que se encuentra, un poquito es un conocimiento de entrada. Y a partir de esa entrevista diagnóstica, pues ya vamos elaborando su itinerario. Vemos, pues a lo mejor, bueno, pues hasta ahora he estado trabajando de tal profesión, pero ahora por mi discapacidad me gustaría cambiar y vamos realizando ese itinerario en la cual, pues bueno, dependiendo del perfil, pues vemos desde lo que podría ser pues, el currículum, damos recursos, preparamos para entrevista, todo lo que está relacionado con el mundo laboral. Entre ellos, por ejemplo, pues está todo lo que es la formación, ¿de acuerdo? Formación que les ofrecemos pues, a través de Ubeocupación, formación externa, programas específicos, como ahora comentaremos el programa Capacitas. Nosotros aquí, en esta parte, como aquí señalo, de Conócete, Explora, es un poco, yo lo que intento es esa inserción laboral, una inserción laboral que sea a través, pues bueno, de nuestras ofertas de empleo. Yo voy haciendo esa intermediación laboral, pero incluso con ofertas que sean externas. Es decir, yo aquí nuestro objetivo del servicio de discapacidad es la inserción laboral, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que yo pueda ofrecer a las personas que pasan por el servicio relacionadas, pues eso, con el empleo, pues sí, es preparar esa entrevista, es ponerme en contacto, tener un contacto de una determinada empresa y yo puedo solucionarlo, puedo intermediar, todo lo que esté en mi mano, ¿de acuerdo? Eso sería lo que es
la primera fase. Después tenemos, primero estamos con la persona, pero después tenemos la parte de la empresa, ese mercado laboral. Una vez ya tenemos el conocimiento de la persona, de sus necesidades, pasamos a qué ofrece el mercado, qué ofertas tenemos y dependiendo también de todo aquello que ofrece, pues ahí también vemos la necesidad de que a lo mejor pues, a la persona hay que formarle o que tiene que adquirir unas determinadas competencias. Y en estas ofertas nosotros, pues, VOcupación lo que tiene, lo que nos diferencia de otras entidades es que toda nuestra oferta es una oferta cualificada, ¿de acuerdo? E incluso aquí hay que incidir que toda la oferta es cualificada, pero la que es referida o específica a personas con discapacidad, obviamente también lo es. Y este sí que es un punto que nos diferencia mucho de otras entidades que se dedican a la inserción laboral de personas con discapacidad. De hecho, pues, algunas o muchas de las entidades que publican alguna oferta que sea cualificada dirigida a personas con discapacidad no derivan esa oferta y la publican en nuestro portal porque saben y son conocedores del talento que tenemos aquí en la Universitat de Valencia. Entonces, bueno, ahora veremos esta intermediación laboral que estoy comentando, por un lado aquí con el usuario, y después veremos qué le ofrecemos a la empresa, ¿de acuerdo? Como he dicho, tiene que ir de la mano. Y un aspecto aquí también importante que nos diferencia del resto de entidades, que también ha comentado Marisa, es el acompañamiento en la búsqueda de empleo, pero no nos quedamos simplemente en lo que es la inserción laboral, te has insertado, ya que finaliza, no. Es un acompañamiento en todo el proceso, pero también una vez se ha incorporado en el puesto de trabajo. Puesto que una vez nos incorporamos en el puesto de trabajo, pues es posible que, bueno, que la adaptación todo vaya muy bien, pero hay veces que se necesita una comunicación tanto por parte del usuario, de la persona que se ha insertado, de hablar con la empresa, de ver qué necesidades tiene cada uno. La cuestión es que la persona pues, pueda desarrollarse en la empresa y en caso de que no fuera posible, pues siempre se busca una alternativa, una mejora y la cuestión es comunicación, como veremos a lo largo de este webinar. Para mí creo que los resultados que veremos a continuación son los que son porque hay una comunicación muy estrecha y continua entre la persona que busca trabajo conmigo y con la empresa. La empresa nunca tenemos que olvidar y tenemos que estar en contacto continuo, permanente, correos, teléfonos, para conseguir los resultados que hemos conseguido en el servicio. Entonces, un poco ya he comentado lo que se le ofrece a las empresas, pues entre otras nuestro portal de empleo, la publicación es totalmente gratuita, los perfiles cualificados que comentaba de discapacidad, cuando se habla con empresas y comentas titulaciones, experiencias y se quedan sorprendidos porque muchas veces no se plantean cuando buscan a una persona con discapacidad, no se plantean publicar una oferta cualificada, pues es que no lo voy a encontrar, es que claro, si tiene discapacidad, entonces aquí también lo que hacemos con las empresas es una formación, una sensibilización en lo que es la cuestión de la discapacidad para ir eliminando todas esas barreras y prejuicios y que cuando contratan al talento, las personas que pasan por el servicio, pues están muy contentas y porque ven que muchas veces es esa falta de información lo que nos da, pues no nos da miedo, ¿de acuerdo? Y nadie se da cuenta, pues lo que comento aquí, que pues están contratando talento y que al final la diversidad enriquece y enriquece a la empresa. Entonces, bueno, nosotros les realizamos, una vez publicadas las ofertas, les realizamos búsquedas de candidaturas, cribas curriculares. Cuando vosotros, pues bueno, si os inscribís en una oferta de empleo cumpliendo perfil, pues si no os conozco, tenemos una entrevista, si os conozco y queda tengo alguna duda, hablo con vosotros. Todo esto la empresa lo valora mucho porque se le pasa como una primera preselección. Entonces, de todos los candidatos que hay, a lo mejor dice, pues mira, que cumplan con el perfil, que además tengan las competencias, son 5. ¿De acuerdo? Entonces también le estás quitando mucho trabajo y ya saben que vienen, que su perfil se adapta al puesto. Obviamente la última selección y la última palabra la va a tener siempre la empresa, que es la que paga, al fin de cuentas. Entonces aquí sobre todo en la empresa mucha formación y al final ellos mismos te lo agradecen.
Y bueno, aquí estamos hablando, pero vamos a ver números que muchas veces pues, son los resultados para ese proceso que hemos conseguido. Entonces, durante el año 2020 hemos atendido a 126 personas en el servicio de discapacidad, en las cuales se han realizado 248 entrevistas y 36 inserciones. Las entrevistas, cuando hablo de entrevistas, ahora mismo son entrevistas online, entrevistas en línea. Anteriormente, pues antes de toda la situación de la pandemia, podía ser presencial online. Y bueno, pues hay personas que pasan por entrevista una vez, que pasan 2, que pasan 5. Todo depende de la persona, depende de su perfil. Pero no acaba solo, aquí solo marco os señalo las entrevistas, pero el contacto es continuo a través de mail y a través de teléfono, por lo que yo os comentaba, la búsqueda de empleo, el buscar, como habéis oído muchas veces, el buscar un empleo, un trabajo, es un trabajo en sí mismo y es un trabajo continuo de todos los días y cualquier necesidad, pues siempre un correo o una llamada y yo lo que os pueda ayudar, pues os lo facilitaré. De esas 126 personas, las 36 inserciones, estamos hablando pues de más de un 25% y bueno, pues estamos muy satisfechos en el servicio porque ha sido un año, pues como todo el mundo sabe, complicado y los resultados pues han sido unos resultados muy buenos. Pero bueno, todo esto os lo estoy contando yo, sí que es cierto que son datos objetivos, son números, pero sí que me gustaría pues bueno, compartir con vosotros el testimonio de un usuario del servicio que lleva un año, que la conozco desde hace un año y que además creo que nos está viendo porque me ha parecido ver su nombre. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues voy a pasar a poner el vídeo. Hola. Bueno, yo estoy hablando desde la perspectiva de usuaria del área de discapacidad de VEmpleo, al frente de la cual está Raquel Muñoz. Os cuento, bueno, ya hace un año que soy usuaria de este servicio y es verdad que me ha servido de gran ayuda, tanto para poder postular a ofertas de trabajo que ellos llevan, como para poder gestionar otras a las que yo había apuntado por cuenta propia y sobre todo por el hecho de sentirse acompañado en el camino. La verdad es que el camino actualmente de búsqueda de empleo es un camino pues, complicado, de muy buena montaña rusa, muchas bajadas, muchas subidas, mucho pelear, mucho continuar, y es verdad que al final pues, se consigue, ¿no? Y se ve la luz. Pero hay que reconocer, yo por lo menos reconozco que para mí ha sido de gran ayuda este servicio. El saber que descolgando un teléfono o mandando un email, tenías a aquel que te iba a escuchar, que te iba a ayudar, que te iba a poder decir, bueno, pues si por aquí no, vamos hacia este otro lado, o intentémoslo de tal manera. Bueno, yo un agradecimiento inmenso pues eso, a VEmpleo y en concreto al área de las personas con discapacidad y especialmente a Raquel, que es sí, maravillosa. Gracias por todo, Raquel. Bueno, pues este ha sido el testimonio de Diana y nada, Diana ahora mismo está trabajando y pues como ella decía, cuesta, porque más en la situación en la que estamos, pero con esfuerzo y pues se ha conseguido y bueno, pues ahí tenéis su testimonio y luego pues su resultado que se encuentra ahora mismo, se encuentra trabajando. Estos son algunos de las inserciones, de esas 36 inserciones, pues algunas de ellas, muchas de ellas se repiten, pues a lo mejor de técnico de unidad de apoyo, de trabajadores sociales, administrativos, pero bueno, ahí un poco de todo es variado, ¿de acuerdo? Todos, como veis, son puestos bonificados. De esas 36 inserciones, pues bueno, así a modo, pues como también viene ahora el Día de la Mujer, pues tenemos aquí que la mayor parte o el mayor número de inserciones han sido de mujeres, obviamente estamos sumando mujer, discapacidad y luego, bueno, lo de mayor de 35 años, obviamente tiene que haber más inserciones porque nosotros trabajamos con personas desde que finalizan generalmente el grado, aunque tenemos gente que está también estudiando, pero bueno, sumaríamos esas tres vertientes, mujer, discapacidad de mayor de 35 años, así que
muy contentos, muy satisfechos por los resultados obtenidos. Pero bueno, eso estábamos hablando del 2020, como hemos comenzado el 2021, pues el 2021 en estos 2 meses ya tenemos 5 inserciones, con lo cual, pues bueno, mi esperanza y la de todo el equipo, pues es que los resultados sean los mismos o sean mejores que los del año anterior. De aquí simplemente ver que realmente hay talento. Si no hubiera talento, si no estuviera el talento junto con la discapacidad, estos resultados no se hubieran obtenido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os voy a mostrar pues un poco las ofertas que tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos ofertas de todo tipo, como he comentado anteriormente, hay algunas que son específicas para personas con discapacidad y sí que estoy viendo también un cambio un poco, al menos las referidas a las que van dirigidas a personas con discapacidad, pues está entrando mucho de lo que son ingenierías, ¿de acuerdo? Y bueno, pero como he comentado anteriormente, tenemos de todo tipo y luego también otras que están entrando que son interesantes son las que son con teletrabajo, sobre todo cuando estamos hablando, pues eso, con algunos tipos de discapacidad, que el teletrabajo es una salida pues muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos ahora un poco a comentar lo que es este programa. Como he dicho anteriormente, el servicio es un servicio desde el 2009 que es continuo. Durante todo el año, pues hay personas que a lo mejor le pueden interesar algunos programas puntuales, otras personas que no, que a lo mejor pues ya todas las competencias o demás o las tienen o consideran que las tienen y aquí tienen este servicio durante todo el año. Pero después tenemos en momentos puntuales pues determinados programas. En este caso contamos con el programa Capacitas, que la primera edición fue el año pasado y obtuvo, pues como el resto de programas, obtuvo muy buenos resultados. Entonces, este año pues hemos apostado otra vez, ha apostado Ocupación por volverlo a solicitar y lo tenemos, pues bueno, colabora con nosotros el Banco Santander. Aquí, bueno, he puesto algunos puntos de lo que se trató, de lo que se vio en Capacitas de la primera edición, puesto que todavía el programa está a punto ya de salir, ¿vale? Pero vamos a esperar y vamos a basarnos ahora en lo que se vio en esa primera edición, pero será muy similar. Hubieron sesiones de coaching individual, de coaching grupal, formación en todo lo que es pues, de comunicación. Y después una sesión de speed networking que bueno, pues ahí es muy interesante para estar en contacto con empresas, ¿vale? Para que os conozcan, para como unas mini entrevistas, para tener contacto, vosotros tener los suyos, ellos tener los vuestros, ¿de acuerdo? Y los resultados, pues bueno, pues también fueron muy buenos, hubieron 9 inserciones y 2 hombres y 7 mujeres. Los resultados se pueden ver aquí, pero de todas formas también vamos a ver un vídeo con un testimonio de una de las usuarias que participó en Capacitas el año pasado. Que como podemos comprobar, pues bueno, hay un 95% de satisfacción en todo lo que son las sesiones de coaching y es superior al 80% en todo lo que son las acciones formativas. ¿De acuerdo? Pero, como he dicho anteriormente, quien mejor puede hablar de este programa pues es una usuaria que haya pasado. Vale, y aquí tenemos a Julia Castro. Julia Castro, estoy muy agradecida de haber podido formar parte del programa UP Capacitas. El programa me ha resultado genial, muy motivante, he aprendido muchísimo gracias a su estructura dinámica, muy acertada y amena. Empezamos con el coaching individual, después hicimos el curso de LinkedIn, habilidades profesionales y comunicación efectiva, también hicimos el taller de coaching grupal para acabar con el gran colofón de la sesión de speed networking con las empresas. Una gran oportunidad para mí laboral y sobre todo una gran experiencia a nivel formativo. Debido a la situación, tengo que decir que el hecho de clase online no ha resultado para nada un impedimento para el aprendizaje. Gracias a todo el equipo de Ocupación, la docente Arañón, los procesos explicativos, las aportaciones de todos los compañeros, el programa me está aportando muchos recursos y herramientas que estoy segura van a revertir en la mejora de mi desarrollo profesional y de mi empleabilidad. Además de todo esto, tengo la gran oportunidad de conocer a grandes personas muy interesantes y sobre todo ampliar mi red de contactos. Así es que, en definitiva, con 41 años, habiendo pasado un cáncer que me ha causado una discapacidad, se plantean ante mí nuevos retos profesionales y metas gracias a programas como estos de la Universidad de Valencia.
Vale, pues aquí tenéis otro de los testimonios para confirmar todo lo que aquí pues estamos comentando. Y bueno, nos interesa el programa Capacitas. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Pues bueno, igual que para el servicio para el área de discapacidad, tenemos que tener un 33%, un certificado de discapacidad mínimo del 33%. Tenemos un 32, tenemos un 25, no podríamos participar. ¿De acuerdo? Es 33 igual o superior al 33%. Es necesario ser estudiante o titulado universitario y habría que inscribirse en el portal de empleo. ¿Qué documentos va a ser? Es algo sencillo. ¿Qué documentación vamos a adjuntar? Pues un formulario que tiene que bueno, cuando salga publicado os informaremos a través de nuestra página web, de redes sociales, por correo electrónico, bueno, que os llegará toda la información por muchos canales. Y luego, pues, es importante, pues, es una carta de motivación un poco explicándoos por qué os interesa el programa, cuáles son vuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. Pues, bueno, pues en caso de que haya más personas que quieran participar que plazas, pues poder hacer una buena selección y que realmente la gente que participe en Capacitas es porque le interesa, ¿de acuerdo? Ya tenemos, bueno, ya podéis ver información sobre este programa pues, en los diferentes apartados de nuestra página web, ¿de acuerdo? Tanto en el área de orientación, de empleo, pinchando en discapacidad, o si nos vamos a los programas de empleo, también tenemos allí todos los programas que se van a llevar a cabo durante este ejercicio y entre ellos está el programa Capacitas. Me interesa el servicio de ocupación discapacidad, me interesa el programa Capacitas, ¿qué hago? ¿Cómo me informo más? Bueno, lo primero tenéis que contactar con nosotros, con Ocupación, a través de teléfono, de correo electrónico y solicitar cita conmigo, ¿de acuerdo? Con Raquel Muñoz, decirles pues eso que es para el servicio de ocupación discapacidad, que estéis interesados, si es el caso, si estéis interesados en Capacitas y luego, pues bueno, os tendréis que hacer inscribiros en Ocupación, pero que todo eso pues ya mis compañeras de administración, yo misma, quien sea, pues ya os guiaríamos. Y bueno, esto sería un poco lo que es la explicación del servicio. Y bueno, no sé si ahora pues tenéis alguna duda, si queréis hacer algún comentario, ahora es pues, vuestro turno. Muchísimas gracias, Raquel. Yo lo único que quisiera decir es que aquí tenéis una pincelada de lo que es el servicio, simplemente información. Pero que todo camino empieza con un primer paso y el primer paso es que os inscribáis al servicio para que tengáis toda la información, toda la libertad de decir esto me interesa o no me interesa. Que os inscribáis en el servicio, que pidáis una primera cita donde se puede ver una cita de diagnóstico de vuestra situación, de necesidades, de preferencias que tenéis. Y establecer como, digamos, un recorrido de un itinerario de inserción que sea lo más adaptado posible a vuestras necesidades y preferencias con un buen conocimiento del mercado laboral, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por estar todos inscritos y que podáis recibir toda la información y a partir de ahí ya es vuestra decisión el continuar, no continuar, pero sin el primer paso no podemos hacer nada, simplemente eso. ¿Tenéis alguna cuestión? También están nuestras compañeras de Discapacidad, que no sé si querrán decir alguna cosa, si quieren comentar. Hola, Raquel. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María José? Hola, Marisa. Hola, Raquel. Bueno, estamos aquí, Iria y yo, os hemos escuchado, la verdad es que enhorabuena por esta webinar. Nos parece súper interesante que se hagan estas jornadas de información, porque sí que es cierto que Ocupación y Discapacidad estamos muy coordinados desde el principio. Nosotros, desde el punto de vista académico, cuando entra el estudiantado con discapacidad, ya informamos de la existencia de Ocupación y de este programa. Y cuando ya están los estudiantes y las estudiantes acabando la carrera o el máster o el grado, también damos difusión porque la verdad es que tiene mucha salida a nivel profesional y os animamos a todos los estudiantes y las estudiantes que estáis conectados a que os inscribáis, como bien nos dicen, que os van a atender de maravilla. Y nada, daros la enhorabuena, un saludo a todos y nada.
Muchas gracias. Gracias, Raquel. Raquel, por el trabajo que hacéis desde el principio. Sí, así es. Importantísimo para todos. Esto es una rueda al final. Sí, así es. La coordinación es importante y estar siempre... los estudiantes y las estudiantes son comunes y la coordinación es imprescindible. Así que, muchas gracias. Iria, no sé si quieres decir algo, porque Iria es quien lleva prácticas y Erasmus. Sí, bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por la webinar, ha sido muy interesante. Y bueno, comentar, como decía Raquel, que nosotros intentamos en las entrevistas que hacemos siempre, si hay algún estudiante o alguna estudiante interesado o interesada, pues derivarles a Ocupació y un poco yo lo que más asesoro, los estudiantes que me vienen, pues son los que están interesados en hacer Erasmus, tanto incoming como outgoing, y también si hay algún estudiante que necesita algún asesoramiento en tema de prácticas, pues ahí también les ofrecemos acompañamiento y asesoramiento, que sería un poco pues la idea desde que empiezan los estudios, después en las prácticas, movilidad, y vosotros que hacéis una labor súper interesante y necesaria en tema de inserción laboral. Eso sería. Gracias, Iria. No, pues sí. Ahora os toca... ya hay preguntas. Sí, preguntas, vale. Creo que había una pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Marta 10. Vale. A ver, sí que hay gente que ha pasado por el servicio y que todavía no tiene ese certificado. Yo sí, a ver, yo considero que es importante que paséis más que nada porque así, aunque no tengáis ese certificado, ya vais conociendo pues a todo lo que podéis optar por tener ese certificado de discapacidad, tanto a nivel académico como a nivel laboral. ¿De acuerdo? Entonces, yo sí que os animo para que al menos ya de entrada, cuando tengáis ese certificado, sabéis a todo lo que podéis acceder. Sí. Preguntad todo lo que queráis, sobre lo que ha comentado Raquel, sobre las posibilidades, sobre los programas, sobre Capacitas. Podéis preguntar ahora poniendo el micrófono en el chat. Después por correo, como queráis, pero aprovechad y preguntad todas las dudas que tengáis o cualquier aclaración. Yo también por si, no sé, porque hay gente que a lo mejor también, aunque sí que lo ha comentado Diana también en el vídeo, pero nuestro objetivo es la inserción. Por tanto, si cualquier persona ahora mismo dice, ostras, pues es que tengo una entrevista, es que la oferta, porque muchas veces me dicen, es que si la oferta no la gestionáis vosotros, yo pensaba que no me ibais a orientar o que no ibais a prepararme la entrevista. No, o sea, aquí también tú tienes esa entrevista, nosotros te la vamos a preparar. Entonces, que tengáis que ver que es un servicio que no solo nos basamos porque sea una oferta nuestra, que también las ofertas externas, nuestro objetivo siempre es ayudaros a la inserción laboral. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si a lo mejor también alguno de vosotros pues, podéis estar en esa situación, en esa búsqueda de empleo, que ya tengáis alguna entrevista, pues os animo a que os inscribáis. ¿Alguna pregunta o damos por finalizado? Buenos días. ¿Se necesitan también ofertas fuera de la Comunidad Valenciana? Vale, perfecto. Sí. También se gestionan de fuera. La mayor parte sí que es cierto que el grosso es de aquí, es de la Comunidad Valenciana, pero ahora mismo, por ejemplo, sí que tenemos varias ofertas que son, unas son para Madrid, otras son para Barcelona. Me imagino que tiene que haber, yo ahora mismo las que estoy gestionando son de toda la comunidad y aparte Madrid, Barcelona y teletrabajo. Pero sí que es cierto que el grosso es de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, Raquel, también comentar que trabajamos con entidades que son a nivel nacional, con lo cual a lo mejor no hay una oferta concreta, pero podemos remitir cualquier, postulado a cualquier zona de España, porque trabajamos con entidades que están implantadas a nivel nacional, ¿vale? Y aparte de hecho podéis aplicar a cualquier oferta que haya, no solamente de discapacidad, tenéis un montón de oferta
disponible. Sí, cuando me refería que hay de Madrid y Barcelona, no digo que sean, hay con discapacidad, pero también sin discapacidad. De hecho, hay gente que me pregunta, es que yo no vivo, o estoy aquí estudiando ahora en la Universidad de Valencia, pero soy de Vigo. ¿Vale la pena que pase? Pues, por supuesto, es un servicio de orientación laboral, igualmente nosotros, no es cuestión es que si estoy aquí en Valencia, la forma de buscar trabajo no, es a nivel, pues eso, a nivel nacional, a nivel internacional. Y después, pues lo que comentaba, como estaba comentando María José, nosotros trabajamos con grandes empresas y sobre todo, además, si nos basamos en la discapacidad, las empresas que están más abiertas y más contratan a personas con discapacidad son las empresas de 50 o más trabajadores, ¿de acuerdo? Que por ley están obligadas, ¿de acuerdo? Eso no quita que con ellas son más abiertas a la contratación, pero al menos mi esfuerzo también va en la pequeña empresa. Más que nada también porque aquí en España pues hay mucha mediana y pequeña empresa en la cual pues le tiene que llegar toda esa información sobre la discapacidad y que no me he encontrado todavía ninguna empresa que informándoles y yendo una persona a trabajar hayan dicho no vuelvo a contratar a una persona con discapacidad, no, porque lo que se les está ofreciendo y se les está informando es de una persona con discapacidad de alta cualificación. Y la verdad que se quedan muy satisfechos y van a más, a querer a más personas. Por tanto, necesitamos que se dé esa difusión y que se conozca el servicio, porque teniendo tanto talento como en la universidad, pues necesitamos cubrir esas plazas, esas vacantes que las empresas cada vez piden más con alta cualificación, porque están viendo que cuando les llegan, ostras, no me lo esperaba, pues sí que me interesa, quiero más gente. Entonces necesitamos pues eso, que se dé a conocer el servicio y que se apunten, que vale la pena y las empresas están satisfechas. Además, aunque somos universidad presencial y evidentemente Capacitas estaba pensado para hacerlo todo presencial, dada la situación actual va a ser totalmente online. Lo digo porque si alguno de vosotros vive fuera de Valencia no va a tener ningún problema porque va a poder hacer el programa desde el principio hasta el final, va a ser todo online. La formación es online, la orientación es online, el networking con empresas va a ser online. Entonces, en este momento, el año que viene, posiblemente no, el año que viene si volvemos a la presencialidad lo haremos presencial, pero este año es un buen momento para aquellos que no vivís en Valencia y podéis también seguir el programa. ¿Más preguntas? Preguntad todo lo que queráis, aprovechad el momento. Pablo. Hola, Pablo. Ay, vale. Un momentito, perdón. Pablo, Silvana. Un momento, que voy a... Vale. Hola, buenas. Mira, quería preguntaros sobre el tema de la gestión universitaria en la zona aquí de Valencia, ¿no? Habéis comentado que la inserción, o sea, la discapacidad que más... Habéis comentado que hay mucha inserción, ¿no?, con personas con discapacidad. Pero ¿cuál es la discapacidad que más se inserta o que es más fácil que se inserte? Personas con sordera, saber qué discapacidad es que tiene más facilidad para insertarse. Vale, la discapacidad desde que yo estoy aquí es la discapacidad física, ¿de acuerdo? Realmente suele ser la discapacidad física, pero ello no quita que, de discapacidad sensorial, discapacidad psíquica. A ver, lo que yo al menos transmito a las personas cuando vienen al servicio y lo que transmito a la empresa son las capacidades que tiene la persona, ¿vale? Y a partir de ahí, viendo la oferta que pide, qué perfil que pide, esta formación, esta experiencia, qué capacidades tengo que tener, porque sí que es cierto que si una persona tiene un determinado tipo de discapacidad y no puede realizar algo de lo que la oferta pide, pues puedes tener la formación, puedes tener la experiencia y en su momento poderlo ejercer, pero actualmente no es posible. Entonces, yo siempre es lo que digo, la discapacidad es algo que vosotros podéis comunicar o no podéis comunicar cuando vais a una entrevista, cuando ponéis en vuestro currículum, pero lo que yo siempre es a la empresa, lo que yo le transmito siempre son capacidades, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí las empresas, pues si viendo las capacidades que tiene y viendo el currículum, enseguida sabes si esa persona va a encajar o no va a encajar. Pero si me preguntas por datos como tal, la mayor parte es discapacidad física. También es cierto que la mayor parte de las personas que pasan por el servicio tienen una discapacidad física, pero el porcentaje, ahora mismo no recuerdo, no te puedo decir
este tanto por ciento han tenido discapacidad, pero la mayoría discapacidad física, después ya vendría la sensorial y por último la discapacidad psíquica. Por tanto, la inserción es más normal pues, que sea mayor en la discapacidad física. Pero vamos, que de discapacidad sensorial hay muchas inserciones, pero que sí que han pasado y, bueno, contigo estuve hace poco en la entrevista, Pablo. En ese sentido, yo quería añadir que lo que se está haciendo un esfuerzo importante es por hacer ese seguimiento y por apoyar no solo a los usuarios de VOcupació, a vosotros como demandantes de empleo, sino también a las organizaciones, en el sentido que a veces, primero porque Raquel hace una labor de difusión, divulgación de esas capacidades, ¿no? Pero por otra parte también intentamos apoyarles a través de una guía y del seguimiento y el acompañamiento a personas dentro de la organización para que ese periodo de socialización sea más fácil. No solo para la persona que se emplea, sino también para la organización que tenga herramientas de saber cómo facilitarlo, hacerlo más ligero y que conozca esas herramientas. Por eso que estaba diciendo Marisa que todo esto es como un círculo. Intentamos cerrar el círculo desde que entráis a la universidad hasta que estáis dentro de una organización y también para un desarrollo de carrera. En cualquier momento de ese círculo, de ese camino, podéis contar con nosotros, ¿vale? Porque intentamos tenerlos contemplados. Es más, si hay algo que no esté contemplado, lo único que si algo podemos hacer gala es que queremos tener una mejora continua, con lo cual cualquier cosa que tengáis que decirnos que podamos mejorar o que no tenemos y que debamos de anexionar a nuestros servicios o a nuestra forma de actuar, en libertad total, porque os lo vamos a agradecer. ¿De acuerdo? Eso simplemente, gracias. Yo simplemente, un poco por lo que estaba comentando María José, que aquí yo intento ayudar, pero vosotros a mí me dais muchísima, bueno, yo con vosotros aprendo muchísimo y, bueno, pues como el último Pablo que estuvo conmigo el otro día en entrevista, de vuestras experiencias, yo me enriquezco muchísimo y me sirven para esta guía que, bueno, que son... Pues bueno, es una guía que está enfocada a la empresa para esa información, adaptación de puestos de trabajo, pues me ha servido muchísimo toda esa formación, porque al final es una formación que yo he ido adquiriendo no ya por un curso que haya podido hacer, que he hecho demás, sino es algo práctico, una experiencia que mejor te puede ayudar y te puede formar es la persona que está viviendo esa discapacidad. O sea que a mí en todo, yo siempre lo digo con vosotros, todo lo que a mí se me pueda aportar, para mí es un beneficio y que me va a servir para mí personalmente y para después poderlo transmitir al resto de personas que pasen por el servicio y, por supuesto, a las empresas. A ver. Marta dice, a mí me genera dudas el no tener la obligación de explicar a la empresa el tipo de discapacidad, ya que imagino que por prevención de riesgos laborales debería adaptar el puesto. ¿Es así o no funciona de esa manera? Vale. Cuando vas a una empresa, tú no tienes por qué decir el tipo de discapacidad que tienes. Nosotros, a ver, por ejemplo, cuando yo hago esa preselección, se mira perfil y yo lo que vendo es esa formación, esa experiencia y la capacidad que tiene. Cuando tú vas y piden una persona con discapacidad en una empresa, lo que le tienes que entregar es el certificado de discapacidad. En ese certificado de discapacidad aparece el porcentaje que tú tienes. ¿Tienes un 33 o superior? Ya se te podría contratar como persona con discapacidad. Ahora, ¿qué le puedes aportar también? El certificado de capacidades. Entonces, con ese certificado que se sabe que tiene, ese certificado de capacidades, viendo tu currículum, viendo tu formación, viendo tu experiencia, ya saben si tú eres apta para ese puesto o no, si necesitas algún tipo de adaptación. De todas formas, haciendo la entrevista, oye, pues mira, es para este puesto de trabajo. He visto que según el certificado de capacidades puedes realizarlo todo. ¿Tienes el certificado? Adelante, se te contrata. Sí que es cierto que en muchas ocasiones pues os encontraréis con empresas pues, que sí que te dicen qué tipo de discapacidad tienen. Legal no es legal. Preguntarlo, obviamente lo pueden preguntar. Y vosotros, pues estáis en toda vuestra, es una decisión vuestra, decirlo o no decirlo, no hay por qué esconderlo, porque tienes que esconder tú el tipo de discapacidad que tienes y estás entregando un certificado de capacidades que
te adaptas al puesto de trabajo. Entonces, pues, ya os digo, eso es algo que es vuestro, es una decisión vuestra y que por un lado no es necesaria, pero por otra parte no tienes por qué coger y tampoco tienes que esconderlo, quiero decirte, tienes una discapacidad, pero eres totalmente apto como cualquier otra persona y aquí tienes los datos, tienes mi currículum y tienes todas las certificaciones y lo que precises que enseñe. No sé si he contestado la pregunta. Porque cuando en el certificado de capacidades en prevención de riesgos laborales ya sabría si necesitas algún tipo de adaptación. Es más, eso sí que se puede preguntar viendo a lo mejor el certificado, porque hay veces que a lo mejor hablamos o la persona que tiene la discapacidad o estás metida en el mundo y te es más fácil, pero a lo mejor desde la empresa, pues por este desconocimiento que se tiene sobre la discapacidad, pues bueno, ve el certificado de capacidades y puede decir, pues sí, pues bien. Pues entonces ahí estamos y está la persona para coger y realmente decirle, pues mira, según este certificado yo necesito, pues mira, sí que necesitaría este tipo de adaptación, ¿no? Hacerles pues es una guía porque sí que es cierto que cada vez la sociedad en su conjunto, la empresa está concienciada, pero todavía se necesita mucho y como se necesita mucho ahí estamos nosotros para coger y la persona que tiene una discapacidad y da el trabajo para decirle, pues mira, según este certificado pues necesitaría esta adaptación o no necesitaría, hablando pues con toda naturalidad y ya os digo, pero en vuestra mano está decirlo o no decirlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Patricia? Sí, hola Raquel. Hola. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Eres Patricia de Talento y Experiencia? Correcto, sí, soy yo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Patricia también ha pasado por el servicio y nada, y ahora mismo está trabajando en Talento y Experiencia y ha publicado una oferta dirigida a ingenieros, un poco de las ofertas que ellos comentaban. Bueno, Patricia, dime que te he cortado. Nada, bueno, primero agradecer vuestra iniciativa, ¿vale? Sobre este proyecto de personas con discapacidad. Yo, como tú has dicho, sí que acudí a vuestro servicio. No encontré trabajo a través de él, pero sí que me sirvió de gran ayuda. Y quería más que nada aclarar, ahora porque me encuentro en la parte de la empresa, como técnico de selección, el tema de la pregunta de si hay que aportar o no o comentar la discapacidad que tiene la persona, ¿vale? En ese sentido, nosotros, como Centro Especial de Empleo, a nosotros nos requiere el organismo público la documentación en la que aparece la discapacidad, ¿vale? Entonces, no es que no se tenga que decir, es que en el mismo dictamen de la hoja de discapacidad aparece. A ver, yo en el Centro Especial de Empleo, el 95% de personas, y somos unos 400, tenemos una discapacidad. Entonces, es una cosa muy normal el traer a la entrevista el certificado de discapacidad. Ocultarlo a veces es algo que no trae desconfianza, ¿sabes lo que te quiero decir? Es algo muy natural. No, yo lo que comento es lo que marca la ley. Una cosa es el certificado de discapacidad y otra el dictamen técnico facultativo. Ahí voy yo. Es que a nosotros, desde el organismo público, ¿vale? Lo que nos solicitan es el dictamen técnico facultativo, ¿vale? Pues como Centro Especial de Empleo, si os lo solicitan a vosotros por determinadas ayudas que requieren. Efectivamente, sí. Eso, si es porque a lo mejor se da un porcentaje por la inserción. El tipo de discapacidad y tal. Y lo que revisan, efectivamente, es el dictamen. Lo digo porque no vean algo extraño que la empresa lo solicita. Al contrario, nosotros lo solicitamos primero porque nos preocupamos por el perfil del candidato, si puede o no adaptarse al puesto de trabajo al que se presenta. Y segunda, porque a nosotros nos lo solicitan, ¿vale? Que se familiaricen con ello o que lo vean algo natural, que no es ninguna... No, claro, no, será lo que comentaba. Lo único es que yo me referí porque sobre todo nuestro gloso es la empresa ordinaria. Entonces, vale. Sí.
centros especiales de empleo sí que tienen unas subvenciones muy concretas y que a lo mejor en ese caso sí que, no lo sé, pues vamos, X dinero por contratar tal porcentaje de personas, pues no sé, con discapacidad psíquica. Entonces, obviamente, claro, para que te den esa subvención tienes que justificar que las personas tienen ese tipo de discapacidad. Pero para la empresa ordinaria, en la cual va a ser un contrato de persona con discapacidad, tú no necesitas dar ese dictamen. Pero sí, el empleo, pues sí que, claro, si es una ayuda específica como tal, yo me estaba refiriendo más a lo que era la empresa ordinaria. Vale, sí, es verdad que la empresa ordinaria lo desconozco, cómo funciona, pero como ya te digo, yo soy persona con discapacidad y al contrario, lo tratamos como una cosa natural y de la que podemos extraer información, pero no en sentido negativo, al contrario, en sentido positivo, para poder adaptar a la persona o ver si realmente la persona puede llegar a acoplarse al puesto o no. Que quiero que no por tener, que no lo escondan, quiero transmitir que es una cosa que no hay por qué esconderla, que, ¿sabes? No, que igual, no sé, igual no me he explicado bien, yo no digo que se esconda, digo que estás en tu derecho. Efectivamente, sí. No, yo lo lanzo como algo de usuaria, con persona con discapacidad, que la persona que tienes delante no te lo pide por averiguar, ni te lo pide, al contrario, es en sentido positivo, ¿vale? Vale. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí también hemos visto con la intervención de Patricia, pues bueno, lo que es la empresa ordinaria y los centros especiales de empleo, que no sé si todos los conoceréis, pero bueno, igual eso ya pues pasáis por el servicio y ya pues explicaremos, porque sí que el funcionamiento es diferente y como bien ya ha dicho, pues que también pues en ese caso si es una ayuda específica, obviamente pues tendrás que, pues tienen que justificarlo porque si no, no recibirían esa ayuda. Pero bueno, no he entrado en ese tema porque creo que son más de empresa, pero cualquier persona además que esté interesado, pues lo mismo. Toda la información en cuestión de contratación, de tipo de empresa, de empleo ordinario, de empleo protegido, para todo eso también. Aquí no hay gente que pase y que aparte de ver todas sus necesidades, todo lo que es la búsqueda de empleo, otra manera de buscar ese empleo es tener la información de qué te está ofreciendo, qué te van a ofrecer una empresa ordinaria, qué te va a ofrecer un centro especial de empleo y su funcionamiento. ¿De acuerdo? Pues no sé si no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Si tenéis dudas en adelante, Raquel ya os ha dejado el contacto y encantados de teneros con nosotros de nuevo en el programa, como usuarios, para ofreceros posibilidades de empleo y en un futuro, aquellos que ya estáis trabajando y queréis mejorar el empleo, por supuesto también, para mejorar la carrera profesional. Nada, simplemente que sepáis que estamos a vuestra disposición y que lo que necesitéis podéis acudir y nada, a mejorar continuamente vosotros y nosotros. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y gracias también, Silvana, por estar con nosotros y acompañarnos. Gracias, Silvana. Venga, muchas gracias a todos. Vale. Gracias a vosotros. Damos por finalizada esta webinar, si os parece, Marisa y Raquel. Sí. Y os esperamos. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Adiós.